Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Yo soy Marión Cortina. Y hoy en día tenemos un reto muy interesante en nuestra cultura acerca de el alimento que consumimos. Primero, no solo parte de cuál es la relación que tenemos con la comida, sino también qué se puede hacer con el alimento, la calidad del alimento que tenemos, que puede ser sano, no sano, qué pasa un poco con la nutrición, por qué no se da nutrición en las escuelas, cómo podemos encontrar este arte adentro de la comida y cómo podemos utilizar la comida como un acto político y social para poder exigir que tengamos comida más sana, accesible para todos los mexicanos y todas las personas del mundo, que hoy en día se puede ver en algunos casos que la comida sana puede estar como más cara o si compras orgánico y la comida chatarra puede estar más accesible, en fin. En este episodio nos vamos a adentrar con una persona increíble que además quiero mucho, que nos hemos seguido a la pista desde hace mucho tiempo y recientemente se acaba de mudar a México. Entonces, él trabaja en la intersección de la ciencia, el arte, la filosofía, la comunidad y el emprendimiento, en donde se enfoca en buscar soluciones a los desafíos globales urgentes. Él es diseñador de experiencias en diversas áreas, artista, utilizando alimentos y rituales de comida como este canal de expresión artístico y colaborando con organizaciones y empresas en prácticas regenerativas. Tiene una formación académica destacadísima, ha publicado numerosos estudios sobre percepción y estética multisensorial y ha sido profesor en instituciones muy prestigiosas como el Institut, tú dime, Paul échatela, Bocuse, ándale, Paul Bocuse y el Basque Culinary Center. eso está fácil. Y el Basque Culinary Center, reconocido como uno de los mejores chefs del mundo, participó en el programa The Final Table de Netflix y fue incluido en la lista de los 50 Next Class de 2022 por su influencia transformadora en el futuro de la gastronomía. Así que el día de hoy les presento a Charles Michael, que nos va, no, perdón, Charles Michel, Michelle. quien nos va a estar acompañando el día de hoy en este episodio. Así que bienvenido, Charles. Gracias por Gracias, estar acá. Marian. Qué gusto estar acá. Es recíproco. Qué bueno que por fin se coordinaron las Sí. agendas y todo para que pudiéramos adentrarnos en esta conversación tan rica. A mí me gustaría, Charles, abrir este episodio con esta pregunta. La vez que tu conexión con la comida trasciende lo culinario, ¿no? Es una mezcla multidisciplinaria. ¿Qué evento o momento de tu vida marcó el inicio de tu relación profunda con los alimentos? Hay varios, obviamente no todos, o sea, así como que en un ajá, pero sí hubo varios y hay uno que se me viene a la mente y es un día que mi padre me invitó con su mejor amigo de infancia a una bahía cerca de Burdeos, donde nací, donde mi papá sigue viviendo por ahí. Y fuimos a esta bahía a marea baja y nos invitó este amigo, Guy, a pescar estos bivalvos que viven en la tierra, pero pues fue como pues, una invitación a pescar y yo pues bueno, vamos. Divertidísimo, vamos a jugar en el barro, ¿no? Como, pero en Sí. esta base que huele fuertísimo y no. Y era a buscar, a meter la mano y a tener como barro hasta la cadera, básicamente, y andar por ahí. Y yo le cogí un placer a ese momento que yo creo que es algo muy natural, tenemos todos los humanos, muy intuitivo de cazar, ¿no? O de buscar o de recolectar. Y esa fue una primera experiencia y luego pescamos como unos 4 o 5 kilos de estas conchitas. Y yo ahí fue cuando realicé, ¿y qué voy a hacer con esto? Y le pregunté a mi amigo, al amigo de mi papá, y nos dio una receta. Y esa noche llegamos a la casa de mi abuela y yo dije, tengo que tomar responsabilidad por esto. Yo creo que ese fue el Sí. momento clave. Esta vida que saqué de este territorio hermoso, de este paisaje, es mi responsabilidad ahora porque mi papá no lo va a cocinar y mi abuela no Sí. está. Y le eché vino blanco, y le eché shallot, y le eché perejil, y quedó increíble. Hice unos espaguetis que es la primera vez que yo creo que cociné de verdad. No se me hizo tan compleja la parte de la cocinada, más fue como el wow, o sea, increíble de la naturaleza
lo rico que es. O sea, ahí Sí. fue cuando conecté que nuestro alimento viene de la naturaleza, que muchas veces como que no, eso No no lo hacemos esa tenemos claro, ¿no? conexión. Qué increíble, qué lindo. ¿Y cómo salió esta conexión de varias disciplinas? O sea, ¿cómo te llevó tu camino personal a combinar la ciencia, el arte y la filosofía en tu trabajo con los alimentos? Algo quisiera decir ahí es que siento que en el mundo moderno todo lo queremos encasillar. Cuando está encasillado es más fácil de categorizar, es más fácil de comercializar de alguna manera. Tú eres bueno haciendo X y Y, eres un técnico en esto, entonces eso puede servir bajo este modelo de negocios y luego eso es lo que te va a dar de comer Sí, y no tu trabajo, ¿no? Eso es tu identidad. sí, Y yo desde el inicio me sentía muy incómodo con eso, como sí, muchos, ¿no? Como sí. mucha gente joven o hasta no tan joven, que es como que, ¿quién soy yo? Y yo siempre sentía, yo soy muchas cosas. Pero el mundo me decía, no, tienes que escoger una, ¿no? Desde los 15 años en la escuela francesa, científico, literario, económico. Sí. Ya era como que, ay, Dios mío, pero me encanta la literatura, pero me encanta lo social, pero bueno, científico, termina siendo científico. Y el sistema educativo se queda corto, ¿no? Porque no te Sí, permite 100%. escoger. Sí. Sí, el sistema educativo de alguna manera viene siendo como un mecanismo para educar soldaditos para la economía, de alguna manera. Entonces, eso mismo como que a mí me preocupaba y bueno, como muchos, decido ahondarme en una técnica que Sí. empecé con la cocina a los 18 años, la técnica culinaria, pero luego después de meterme así, clavarme full durante años, donde yo vivía, respiraba cocina, no había otra cosa en mi vida. Cuando estaba descansando era para ir a comer y seguir aprendiendo a través del paladar. Y luego me quemé, ¿no? Me quemé, la llama Sí, mía sí. se quemó. Y fue como, ok, me gusta esto, que es el alimento, me gusta la naturaleza, me gusta tantas otras cosas. Y ahí fue cuando me permití, pero de pronto soy artista. Pero lo que me apasiona desde chiquito es la ciencia. Pero estos problemas y estos contrastes sociales que yo veía siendo francés y colombiano, eso me preocupa que corten bosques. Entonces, todo eso me tomó 10 años, 12 años en realmente estar en el lugar donde estoy yo, donde lo que hago integra todas estas pasiones y Claro. al fin y al cabo como que se llega a este ikigai, ¿no? A este equilibrio, Sí. que estás en equilibrio con lo que amas, tu pasión, con la vocación técnica, con la profesión y con lo que necesita el mundo, ¿no? Entonces ahí como que he ido encontrándolo. Totalmente. El otro día estaba escuchando un episodio de Zach Bush, no sé si lo Ujú, ubicas, claro. y hablaba mucho de este mundo hiperespecializado, ¿no? Donde decían, hoy en día los doctores tienen que estar especializados en el cuadrante superior derecho del páncreas y ser como el mejor del mejor en esa zona del páncreas. Y entonces, obviamente, si todo el mundo está muy especializado, pues bueno, por un lado, ok, te ayuda a entender con profundidad ese cuadrante derecho del páncreas, por poner un ejemplo, pero te pierdes de todas las conexiones que tiene también un generalista, que un generalista lo que hace es como si el pájaro estuviera más acá, que está viendo todo y entonces puede mezclar cocina con ciencia, con arte, con investigación, con diferentes cosas, y entonces tienes otra perspectiva que también es muy necesaria en el mundo, que porque también trae insights y digamos como estos 20 que caen a través de la mezcla de disciplinas, tipo una Neri Oxman, ¿no? Por ejemplo, que también enriquece mucho la conversación. Entonces parte de como la queja que tenía Zach era, ok, está bien que tengamos un mundo especializado, hiper especializado, pero para algunas personas. Y también hay que darle valor al punto de vista de los generalistas, porque también ellos entre la mezcla de disciplinas traen muchísimo valor en la intersección de estas disciplinas. Sí, 100%. Y eso es algo que creo que tú haces. Se aplica a todas las disciplinas, siento, esa filosofía. Así, una pregunta que me pica cuando me la hacen y me la hacen mucho es, ¿cómo es tu cocina? ¿Cuál es tu cocina? ¿No? Entonces esperan como a una respuesta nacionalista, de alguna manera, ¿no? Como italiano, francés, colombiano, latinoamericano, fusión, molecular, ¿no? Como... Y esa respuesta y esa pregunta siempre le respondo de una manera completamente distinta porque me incomoda. O sea, realmente, ¿por qué tiene que ser tan especializado Claro. cuando realmente cocinar, al menos el acto de cocinar para mí,
es un acto completamente intuitivo. O sea, cuando ya tuve toda la técnica de trabajar en el sistema militar, que es la cocina, aprender en una de las escuelas más técnicas clásicas francesas, trabajar en un 3 estrellas Michelin full, con mucha responsabilidad. Y hay un momento donde como que ya la técnica no importó tanto y era más el por qué cocinar y esa intuición en el momento de estar presente de la belleza del fruto de la naturaleza, ya sea animal o vegetal o micelial. Tenerlo al frente y decir, tengo responsabilidad de esto. ¿Cómo hago Claro. para que esto esté en su expresión máxima? Exacto. Resaltarle la belleza máxima a eso que estás creando, Sí. ¿no? Y eso ahí es más una impresión artística, pero también qué comida me pongo al frente, porque uno también puede escoger y ahí hay un tema político, un tema ecológico, que es también el escoger qué se cocina. Sí. Cocinar es un acto político, es un acto económico, es un acto que conecta el pasado con el futuro y que nuestro futuro, o sea, uno de los grandes retos que tenemos es transformar el sistema alimentario porque de ahí nacen muchísimas cosas que pueden ir resolviéndose con relación a la Agenda 2030, que yo creo que ya está muy tarde para la 2030, o sea, en 5 años no vamos a lograrlo. Deberíamos estar pensando en la Agenda 2050 o en la agenda 2100. Si estamos muy... Ese cortotermismo nos tiene un poco Claro, porque en complicados. 5 años, ¿no? Ahora sí que tenemos muchísima chamba. Y empecemos a hablar acerca de, a ver, como consumidores, ¿no? ¿Por qué está tan roto el sistema alimentario? ¿En qué momento pasó de ser un lugar donde recogías del piso y te lo llevabas a la mesa a ser algo con lobbies, con muchísimo dinero de por medio, en donde eventualmente parte de alguna de la comida que comemos nos está haciendo daño? Claro. Wow, esa pregunta, de ahí esa pregunta puede salir una tesis, o sea, es un tema tan amplio. Em, y eso es parte de lo que estoy escribiendo en mi libro. Y yo creo que si tengo que resumirlo a un punto cambio tecnológico es la invención de la máquina de vapor hace aproximadamente 170 años. De ahí nace un sistema, un relacionamiento energético en el sentido materia que se quema y que produce calorías de un punto de vista físico y termodinámico, es decir, de alguna manera. Ahí la humanidad capturó un sistema energético distinto. En el momento en que podemos quemar energía fósil, que la energía fósil muchas veces pensamos en nuestras máquinas, ¿no? O sea, en los coches, los aviones, todo lo que funciona con energía fósil, pero no sabemos que la energía fósil y el petróleo en particular está muy metido en el alimento de todos los días. Sí. ¿Y qué pasó ahí en ese cambio drástico, como una fuerza física que generó un sistema completamente distinto de relacionamiento entre el humano y la naturaleza? Porque hasta ese momento estábamos muy cerca de la fuente del alimento. Hay unos cambios tecnológicos, unos 50, 60 años, que generaron el modelo de hoy en día, pero más que todo, digamos que el modelo de hoy en día es un modelo de posguerra, Segunda Guerra Mundial. Y ahí, digamos que ahí fue la desconexión, digamos, última del hombre y la naturaleza. Y hay un tema, a ver, espérate, retomo un poco el hilo. La máquina de vapor. Sí, no, pero iba a ir ya le estaba casi terminando el punto. Entonces, por ejemplo, si yo te hago la pregunta, ¿qué hacía tu bisabuelo? Y le hacemos esta pregunta a la mayor parte de los humanos, ¿no? La gran mayoría de los humanos, y todos van a decir, pues, era campesino o tenía vacas o trabajaba con tal cosa. Mi bisabuela era cocinera, la madre de ella también, cocinera y jardinera, trabajaba en casas burguesas como sirvientas en Francia, por el lado colombiano también. En 2 generaciones, en la posguerra, se genera una desconexión absoluta y es como una imagen un poco espiritual que me encanta y es un abuelo indígena en Colombia una vez me dijo,
La chagra, que es la milpa, que es el sitio donde crece el alimento, es el cordón umbilical que conecta al ser humano con la madre naturaleza. Y hoy en día ese cordón umbilical ya no existe, ya no está ese relacionamiento. ¿Qué pasa si un humano crece desde su fertilización hasta nacer de la mamá, no en el vientre de la mamá, no con un cordón umbilical, sino en una máquina? Acá te estoy hablando de la imagen que de pronto, Sí. ¿no? La Matrix, ¿no? Sí, Como esa la imagen Matrix, que son estas incubadoras con bebés, Exacto. ¿no? Eso ya está pasando y hoy en día nos estamos alimentando de una máquina principalmente como empoderada por el sistema de energía fósil, tanto en cómo transportamos los alimentos, pero también el alimento que le damos a los cultivos es de origen fósil, los aromas que se utilizan para darle sabor a la comida que está presente en muchísimos alimentos, los colores vienen del petróleo. Entonces ahí está el paradigma, por eso digo que de dónde nace la desconexión es la energía fósil y cómo nos relacionamos con el petróleo. Claro, ¿y cuáles son las consecuencias que vamos a tener si este camino sigue como está en los próximos años? Yo tengo una teoría y es que la humanidad se va a dividir en diferentes formas de evolución y estoy hablando de aquí a 1000 años, 10.000 años. ¿Tipo diferentes razas? Sí, sí, no utilizaría la palabra raza, pero sí como que nuestras especies, digamos que nuestro fenotipo, la forma en cómo se expresan nuestros genes, van a evolucionar de manera distinta dependiendo de cómo decidimos vivir y esto va a ser basado en un sistema de creencias. Entonces, si yo sigo viviendo en este sistema de creencias que está muy basado en hiperconexión tecnológica, en una abundancia de alimento y desconexión a de dónde viene. Hay un sistema de creencias que alimenta esto. Digamos, con sistema de creencias me refiero como a modelo de creencias. Puede ser la religión, puede ser otro tipo de creencias, ¿no? Sí. En general. Entonces va a haber como, digamos, el tamaño de los ojos, el tamaño del cerebro, la movilidad de ciertos músculos, la capacidad de oler va a reducirse, ¿no? El olor, el olfato, eso ya está pasando. Y otras personas que de repente van a decir, no, mi sistema de creencia no es eso, voy a vivir de una manera distinta, va a evolucionar de una manera distinta y muy probablemente más arraigada en cómo hemos evolucionado por los últimos 2 millones de años como seres humanos, desde que nos volvimos seres humanos en el control del fuego, que esa es como una de las teorías que más me interesa a nivel de evolución. Mira, eso está interesantísimo, porque además tenemos que ahorita empezar a hacer algo al respecto para, ¿no? Para un poco que no sea el apocalipsis, Pues, en cierto sentido. Pues no sé, yo creo que muchas veces estamos diseñados por la evolución para tener miedo del fin. Siempre ha habido un miedo del apocalipsis. Mi papá me decía, cuando yo era chiquito, decían que el apocalipsis iba a ser yo no sé qué, y comunismo, y Cuba, y Estados Unidos, y las bombas atómicas, ¿no? Hoy en día es otro tema, aunque todavía estamos hablando de bombas atómicas. Pero hace 200 años también le tenían miedo, ¿no? Eso es como que estamos diseñados para eso y yo creo que es un mecanismo de supervivencia y está, ok, ahora, ¿cuáles son los valores humanos? Sí, ¿cómo podemos rediseñar o regenerar este sistema alimentario? Sí. Es que cuando hablamos, y ahí es donde entra la filosofía de los alimentos, hablar de alimento es hablar de la vida misma. Porque toda vida se alimenta. Toda forma de vida vive y actúa para poder mejorar su capacidad de reproducción y su supervivencia y su confort dentro de la supervivencia, ¿no? El confort no solamente es el placer, sino es la eficiencia energética desde un punto de vista puramente biológico. Entonces, ¿no? Hacia dónde queremos evolucionar es una pregunta que siento toca en lo más profundo de los sistemas de creencia humanos y tenemos unos valores muy extraños hoy en día. Yo creo que en el futuro vamos a mirar a este tiempo y vamos a decir, qué desorden, qué cacofonía. Y pues sí, cómo vivimos, ¿no? ¿Qué decidimos vivir? No, yo creo que por lo menos uno de esos valores para ese rediseño es que por lo menos la comida pues, no te haga daño, ¿no? Pero cuando es negocio estar enfermo para ciertos sistemas, pues que la comida siga haciendo daño es solamente
un efecto colateral. Hay muchas personas que diseñan ciertos sistemas o que hay ciertos sistemas que se han diseñado solos. No creo que haya como malicia. Sí, así como desde el principio ese plan de lastimar a la gente, no, No, nomás no creo. simplemente se le salió de las manos. Es el laissez-faire, Sí, la mano laissez-faire, libre sí. del capitalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que muchas personas, y yo he estado como en este modo muy activista, de decir, el culpable es, no sé si ahí hagamos avanzar la especie humana, si estamos buscando culpables. Sí hay personas que tienen una ética que depende muchísimo de la economía y que a veces perpetúa sistemas que están haciendo daño y generan sufrimiento. ¿Cómo nos salimos de ahí reduciendo el sufrimiento? Y ahí conecto mucho con estas filosofías budistas de la idea es que haya menos sufrimiento para todos los seres vivientes y todos los seres que sienten. Eh, porque de que va a haber cambios en la próxima década, gigantes, A ver, las gigante. próximas 3 décadas. De hacia dónde nos vamos, un tema político y de creencias. ¿Qué es lo que realmente importa? Para mí es cómo hacemos esa transición con la menor cantidad de sufrimiento, porque va a doler de alguna manera y va a tocar cambiar y va a tocar adaptarse y van a haber migraciones y van a haber temas climáticos, van a haber escasez de ciertas cosas, van a haber cambios de forma de vida brutales. Sí. Posiblemente, quizás no, pero pues qué tanto sufrimiento estamos diseñando para las próximas décadas depende mucho del sistema económico y político. Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que también me gusta mucho de tu trabajo es toda la parte que te has estado involucrando en el tema de educación, ¿no? La verdad que me parece sorprendente que en el sistema educativo, por lo menos parte del tradicional que tenemos ahorita, no se da nutrición, no se da la verdad casi nada de información acerca del alimento, como cuál es el plato del buen comer, cómo tomar las buenas decisiones. O todavía vemos, por ejemplo, la pirámide alimenticia de hace, no sé, 2 décadas, tampoco fue hace tanto, de que lo que más debías de comer eran los carbohidratos, panes, pasta, todo Imagínate, eso. sí. Luego de proteínas y un cachito, de verduras un cachito y luego sí dulces, ¿no? Que Y es lo ahora que es se... proteína así de grande y Ajá, no el azúcar porque el tema de la glucosa. exacto. Entonces, sí, ¿no? Y probablemente los que creen de tener la verdad hoy en día, en 10 años, en 20 años, se van a cuestionar. ¿No crees que Sí, exista como diferentes cuerpos que funcionan mejor para diferentes dietas? 100%. O sea, Yo porque creo que eso depende mucho de nuestra genética, de nuestro linaje. O sea, sí. ahorita vivimos, o sea, digamos que la especie humana se ha estado polinizando, digamos, cross-polinizando de una manera muy veloz en los últimos 2 siglos, diría, o el último siglo más que todo, donde genéticas de todo el mundo se encuentran en el genoma. Yo tengo Sí, genética de tres continentes, ¿no? sí. Y las personas, 12 generaciones arriba, era solamente de uno, De quizás uno, dos. Pero claro. el mestizaje empezó hace muy poco. Pero por miles y miles de años, algunos de nuestros ancestros vivieron en el mismo en inglés técnicamente se dice ecological niche, que es como el nido ecológico, que es un cierto clima, un cierto tipo de bacterias, un cierto tipo de alimentos. Entonces, yo estoy convencido de que por muchas generaciones, algunos de mis ancestros vivían rodeados de trigo y gluten. Para mí, a mí me cae súper bien el gluten, ¿sí me entiendes? Y yo sé que viene de ahí, Claro. viene de eso. Ahora, hay ciertas personas que no toleran, no digieren también el pescado, otras que no digieren. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo sus ancestros vivieron en un tema. Entonces es importante el conocerse a uno mismo. Y esto va de lo físico, de lo nutricional, de lo espiritual, Sí, en todos ¿no? los niveles. ¿De dónde vienes? ¿Quién Claro. eres? Sí. ¿Cuál es tu linaje? Y yo creo que sí, pues todos somos muy distintos y no hay una fórmula que les sirva a todos. Y también creo que importa mucho, por ejemplo, también la calidad de esos alimentos. Si ves este documental de 100 años de las personas que viven más de 100 años en las zonas azules, te sacan unos en Italia que su alimento, o sea, su dieta está muy basado en carbohidratos, ¿no? Trigo, gluten, etcétera, y a ellos les funciona de maravilla. No Ujú. es el mismo trigo Mm, mm, que se encuentra en Italia, en Francia, mm. que el trigo que se encuentra en América, en México, en este lado del continente. En este lado del continente tenemos el trigo, primero, en muchos casos genéticamente modificado, segundo, se rocía con glifosato, se rocía con otras cosas que también causan
reacciones, sensibilidades, etcétera. Entonces también tienes esa carga ancestral de creencias y también tienes un cambio en el alimento que no es el mismo alimento Sí, que está en Japón que el alimento sí. que te llega acá. ¿Qué tan rico es el suelo? Índice de vida o de calidad de vida. ¿Qué tipo de genética? Siguiente índice. ¿Qué tipo de transformación? ¿No? Un pan se hace en 3, 4 días fermentando lentamente o se hace en 4 o 6 horas para hacer este pan de caja blanco. Sí. Luego, ¿qué tanto comes? Otra índice de vida que eso ya viene con la experiencia, con la cultura y con el ritual alrededor del alimento. ¿Qué tanto a nivel psicológico qué sientes que te estás comiendo? Y ahí es un tema de creencias. Sí. Porque también influye. Si tú crees que te estás comiendo lo que te está haciendo daño, probablemente, y esto no está comprobado científicamente, y también tengo una mente científica, digo, esto no está comprobado científicamente, pero yo creo que si tú crees que algo te va a hacer algo, Te cae mal. probablemente estadísticamente vaya más hacia eso que simplemente la composición física y molecular de lo que te estás comiendo, ¿no? Totalmente. Y luego, ¿cómo lo digieres? O sea, ¿qué vas a hacer después? ¿Vas a ir a caminar 10 minutos, 15 minutos después de tu comida? ¿O te vas a echar una siesta? Un efecto completamente distinto en el metabolismo. Entonces, ahí como que es una cadena de decisiones y de sabiduría que va como muy enraizada en nuestro estilo de vida y pues la comida muchas veces viene siendo algo que pensamos en tercer, cuarto lugar o prioridad, Sí. no en primera prioridad, y pues eso quizás cambie, ¿no? Y ahí, Cambia, ahí va claro, la educación. claro. ¿Cómo sería la metodología correcta o el approach correcto hacia la educación acerca de los alimentos? Sí, pues ahí es un tema que me fascina y de verdad que siento que quisiera realmente poder crear esto en las próximas, o participar en este movimiento en las próximas 2, 3 décadas. Sobre todo, quiero ser papá algún día y quiero poder criar a mi familia, digamos, de esa manera. Desde el punto de vista académico, voy a decir algo, desde el punto de vista de infraestructura, voy a decir otra cosa, y desde el punto de vista cultural otra. Primero, infraestructura. Todas las escuelas tienen un laboratorio de química. Ese laboratorio de química tiene entrada de agua y de gas. Y es muchas veces de superficies donde se puede manejar agua hirviendo, todo esto. Es una cocina. Es un laboratorio de química. De química. Entonces, mucha gente, yo le he dicho esto de, imagínense qué sería la humanidad si todos los niños aprendieran a cocinar. Me dicen, no, pues está complicadísimo. Yo les digo, ahí ya está la infraestructura. Solamente hay que poner un currículo, los educadores y comprar unas herramientas. En vez de tener esta vidriería, digamos, de laboratorio, que es muy desconectada también de la realidad, que un niño para qué va a aprender a hacer una mezcla y hablar de contenido molecular o no sé, de ciertas reacciones moleculares y todo esto, pues sí, chévere entender la naturaleza de la materia, pero cocinar un huevo es de una complejidad química y física que hasta ni siquiera entendemos desde el punto de vista científico, pero de manera intuitiva se logra, genera placer, genera nutrición y genera independencia y soberanía sobre el cuerpo que uno carga. Sí. Entonces, esa es la parte de infraestructura, es que creo que no es tan complicado comprar unas ollas. Ahora, el tema un poco más difícil es qué enseñamos. Y ahí es un tema que lastimosamente se vuelve político muy rápido, porque estamos polarizados en todo y el alimento también. ¿Qué enseñamos? Yo lo veo de una manera, primer paso, es un currículo que pues, hago parte de este campo de investigación muy afortunado desde hace más de 10 años con el profesor Charles Spence en Oxford, donde hice investigación durante 4 años. Y ahí hablábamos... Que ahí fuiste chef in residence, sí, ¿no? Por 4 años, sí, guiando un poco las investigaciones acerca de percepción sí, dando ideas sobre cómo hacer investigación, pues sobre investigaciones crossmodales, que es cómo nuestro cerebro percibe el alimento a través de todos los sentidos. O sea, era ciencia sensorial o ciencia cognitiva aplicada a los sentidos, en particular al alimento, a la experiencia de alimentarse. Y en esas andanzas académicas tuve la oportunidad de hablar con muchísima gente
que tenía muchos libros, que varios PhDs y postdocs, profesores de los más influyentes, y hablábamos mucho de este tema. Y el campo de investigación que une todo se llama gastrofísica. Y ese término nació hace como 30, 40 años de Nicholas Curti, un investigador de Oxford. Y en la última década varios investigadores han dicho, bueno, esto está lindo, y no solamente por lo que representa, sino porque suena bien, tiene algo esa palabra gastrofísica. ¿Por qué? Porque resuena muchísimo con astrofísica, ¿no? Sino que es la física y el entendimiento científico de cómo nos alimentamos o de la relación del humano al alimento. Eso es como lo defino yo. Y estoy muy feliz porque yo llevo hablando de gastrofísica y de esto de educación, y ahorita en 3 semanas me voy para Francia a enseñar en la universidad a nivel de maestrías, y por primera vez me dijeron, oye, queremos que des una clase de gastrofísica. Entonces ya la clase que estaba dando antes, que era muy orientada a ciencia sensorial, la voy a dar sobre gastrofísica y ciencia sensorial. Pero yo sí veo cómo tenemos que empezar, cómo funcionan las cosas en la academia. Tiene que empezar desde la parte más pura y dura académica, luego tiene que ir bajando a niveles más accesibles, y luego tiene que ir bajando de aquí a 10, 20 años a currículos de escuelas. Pero antes de eso necesitamos a 100 personas haciendo PhD sobre gastrofísica para que se escriban libros, para que se escriban pensamientos, se formule, que luego sean ya handbooks, ¿no? Libros fáciles de entender, bien digeridos, en los cuales haya un módulo que se enseñe a cocinar un huevo, que se hable de emulsiones cuando tienes 14 años, que se hable de cómo la luz atraviesa la materia cuando tienes 18, que se hable de olor y sabor cuando tengas 8, que se hable de nutrientes a los 6 años, se empieza a hablar, ¿no? Entonces con el mismo huevo hay un montón de cosas. Se puede hablar de la biología de la gallina, se puede hablar del ciclo de la gallina, se puede hablar de fecundación, se puede hablar de tantas cosas con el huevo, y ahí está como este sueño, ¿no? Entonces ahí está la parte de infraestructura, está la parte académica y la parte cultural. Como te digo, lo que me preocupa es que nos polaricemos, porque yo puedo decir una verdad que yo entiendo desde la parte científica sobre lo que representa comer carne, ¿no? La parte antropológica, sociológica, histórica, nutricional, o sea, hay muchísimo ahí. En ningún momento puedo decirle a alguien que no coma carne o que tiene que comer carne. Hay que estar ahí en el centro, en el equilibrio filosófico, para que no hayan unas personas que digan, no, pero esta está haciendo que se venda más carne porque le está educando a los niños, es tan sensible. Claro. ¿No? Entonces ahí hay un tema, uno de millones, ¿no? Pero hay un tema, está muy por ejemplo, interesante, porque todo lo que se vuelva en qué les enseñas a los niños se va a convertir en un acto político. Sí. Así de hecho, tú diles que el dulce es bueno, tú diles que los colorantes, o tú métele y diles que la proteína, ¿no? Sí. Entonces al final tienes todo el peso político del lobbying y todo eso detrás. Sí. Y esto, bueno, y hay que despertarnos, porque yo trabajo también con industria, justo grandes empresas que trabajan con alimento, que están tratando de cambiar las cosas. Y una de las preocupaciones pero es que si creamos un producto más sostenible, como no hay subsidios, naturalmente va a ser más costoso, mínimo el 20% más costoso. Y cuando es más costoso, la gente no lo compra, porque no lo entiende. Y si hay que educar, no se logra, porque el mercadeo que educa es difícil. Entonces, muchas de estas empresas grandes, que para muchos son como malas, la gente que está ahí metida es como tú y yo, y tienen conciencia y dicen, pucha, es que estamos en un paradigma. Pero pues obviamente cuando una empresa tiene 50,000 empleados a nivel global, no puede poner en riesgo de que las cosas no sigan creciendo económicamente, porque se queda mucha gente sin trabajo, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra ahí el equilibrio? Y parte del trabajo que he hecho con ellos es cómo se crean estrategias en las cuales se puedan crear mejores alimentos y que la gente siga a esos nuevos alimentos, porque la industria, si queremos que sea más sostenible, la única forma es consumir más sostenible. Es como
El paradigma del huevo y la gallina. ¿Qué tiene que ir primero? ¿El Claro. cambio desde arriba Sí. o el cambio desde abajo? No, y otra Los cosa dos. también, un tema de distribución, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me pasa que, no sé, con mis hijos, ok, que si la salchicha tiene muchas cosas, entonces órale, ahí me pongo a buscar y pido recomendaciones, dónde vale la pena comprar la salchicha que esté más sana, dónde vale la pena comprar el pan de masa madre y dónde... Y al final, la verdad es que no me doy abasto y termino comprando muchas cosas más medio basura en el súper, porque en un clic me llega todo en el súper, que ir a tal tiendita a recoger unas salchichas y a tal tiendita el jamón serrano y tal tiendita el pan y tal tiendita el queso. Ya, o sea, para hacer eso una vez a la semana, Sí, híjoles, sí, ¿no? O sea, digo, si te dedicas a otras cosas, ¿no? Si estás sí. 100% comprometido con la comida, el alimento, etcétera, pues bueno, de una vez compras para tu chamba, Ujú, pero, sí, o sea, se me ha hecho como un gran reto. sí. Yo digo como que el sistema alimentario está en su adolescencia. Hace 20 años no veíamos esas tienditas. Hoy sí las vemos. Son costosas, pero cada vez hay más tienditas que ya no son tan costosas y se está democratizando eso. Sí. Pero eso solamente crece con las personas que creen desde un inicio, invierten ahí. No hay nada más político que, que el dinero. Y nosotros creemos que la política es una vez cada 4 años, que hay que ir a votar. Eso es un sistema que se llama la democracia, que con los sistemas de influencia y de creencias que hay en redes sociales y cómo se manipulan, yo creo que la democracia se invalida porque está muy influenciada por sistemas que tienen mucha fuerza. Y la política más poderosa es la donde gastamos nuestro dinero. Y poco a poco yo creo que en 10, 15, 20 años probablemente tengamos soluciones más sustentables en los supermercados, pero eso solamente depende de que haya una concientización masiva y que entendamos que, pues sí, las cosas que son buenas para mí, lo más importante en lo que yo tengo que invertir es en mí. Y si todos decimos eso, probablemente decidamos no tomar tanto alcohol, tanta fiesta y más invertir en el pollito que cuesta 20% más, que es de una finca local que se alimentó de granos buenos y que estuvo feliz. Y ahí hay un círculo virtuoso del alimento porque, de nuevo, el alimento es el vector de vida y es nuestra relación con la vida misma. Hola, no quiero que te pierdas de nada, así que por favor suscríbete y síguenos. La relación con la vida misma, totalmente. Y también, en el momento también debe haber una cierta relación de la vida del animal y la forma de morir del animal con lo que nos impacta. ¿Hay algo de Sí. investigación acerca de eso? ¿Algo de investigación? Wow, pues eh, sí, deben haber algunos papers sobre ese tema. Algo que a mí, por ejemplo, en este tema de educación, por eso yo creo que cuando ya tenga más canas, quiero tener una escuela y pues, seguramente hacer parte de una escuela, no es tener como yo mía, pero sí ser parte de una escuela, de un sistema educativo, porque yo creo que los cocineros deberían tener una licencia para cocinar animales y esa licencia debería pasar por el acto de sacrificio del animal. Si tú nunca has visto una res morir, no calificas para cocinarla. ¿No? Vería como un Sí, tema de casi que un ritual. sí. Y lo mismo diría para comerla en la infancia, y esto se vuelve muy político, ¿no? Pero te digo como una idea. ¿Quieres comer pollo? Tienes que entender que este pollito va a morir. O sea, es hablar de la muerte misma. O sea, que es un tema de los más tabús. O sea, sexo, muerte, amor, de las cosas más importantes, nada de eso se enseña en las escuelas, ¿no? Porque es demasiado, eso es de las familias. Las familias Sí. tienen que cargarse de eso. Eso es como el sistema. Yo creo que, pues bueno, las familias hoy en día que estamos en cajitas, en edificios, no es lo mismo y no está conectado con lo que es la familia a nivel de lo que es ser humano, que es en comunidad. Ya no podemos vivir en la misma forma de comunidad como vivíamos antes Sí. de la existencia de la máquina de vapor, por decirlo de una manera, cuando teníamos una vida más agrícola. Entonces, todo eso tiene que ir moldeándose hacia un futuro distinto, porque si no, estamos corriendo hacia el abismo de algunas formas. Y no digo un abismo de que se acabe el mundo, sino que genera más sufrimiento de de lo que es necesario. Claro, claro, claro. ¿Cómo se vería, digamos, este sistema alimentario sano, Mm, regenerativo? sí. ¿Cómo es? Em, Porque como estamos, como que se ve un poco sí, sí, difícil, ¿no? sí.
eso es otro tema que no podríamos hablar horas y varias tesis se podrían escribir sobre ese tema. Pero yo diría que mientras estemos, todo empieza desde el hogar y en el hogar hay un lugar donde interactuamos con los elementos. Y ese lugar es la cocina. Es el único lugar donde hay agua que entra y sale, que se utiliza para también comer. Bueno, obviamente los baños también, y eso es otro tema importante. Donde está el fuego y la tierra que viene en forma de alimento, ¿no? ¿Qué pasa en los dos hoyos negros del hogar? Nos llamamos los hoyos negros porque pichas un botón y se desapareció. Ya no existe. La basura y el baño. El baño, hacemos pipí y caca en agua muchas veces potable. Esos nutrientes, antes de que existieran los modelos de hogar como hoy en día, que son muy convenientes para el crecimiento demográfico y el crecimiento de las ciudades y el crecimiento económico, antes de eso teníamos un sistema donde esos nutrientes se iban a la tierra. Y eso, ahí empezamos a cerrar el círculo de la vida o abrirlo, el círculo de la vida. De la misma manera, la basura, que muchas veces pichamos un botón y se va al chute o se lo llevan, cuando no separamos la parte orgánica y lo otro, estamos generando una producción de metano en los desechaderos de basuras, y ahí está nuestra conexión con los elementos. Yo creo que te contesto la pregunta de una manera un poco, ¿no? Pero es nuestra relación con los elementos y en particular cómo funcionan los sistemas de agua y cómo funcionan los sistemas de nutrientes y de suelos, y cómo generamos más ciclos, que esté conectado, que el ciclo de la vida no esté roto. El ser humano es el único animal en este mundo, en este planeta, que desperdicia. Es el único animal que genera desperdicios durables. Todos los demás animales interactúan con su medio ambiente, y si se cae algo y no se come, se lo come alguien más. ¿No? En cambio acá, no. Entonces estamos cortados del ciclo de la vida. Entonces es reconectarnos con esos ciclos de vida, y eso se puede hacer a escala de una ciudad. Hay que cambios de infraestructuras gigantes que hay que hacer, pero pues si una ciudad como la Ciudad de México en 50 o 100 años no tiene ríos vivos, la humanidad está un poco perdida, ¿no? Totalmente, porque además cada vez yo siento que los diseños de las ciudades cada vez están más alejados de la naturaleza. O sea, me sorprende mucho que, por ejemplo, en la arquitectura no estamos integrando naturaleza dentro de los edificios. Cada vez veo los edificios más como cuadrículas con vidrios, ¿no? Yo creo que un arquitecto de edificios antes tenía más espacio para diseñar, como que había más chiste, ¿no? Más arte en los edificios, y ahorita es como una cuadrícula hacia arriba, ¿no? Con vidrio, etcétera. Sí. El diseño de interiores, por ejemplo, tampoco integra tanta naturaleza dentro de los espacios, la urbanización, ¿no? Es como, bueno, pues ¿cuánto me cuesta un parque? Me va a costar lana, invertirle, etcétera. Pues mejor, listo, doy este terreno, me lo pagan, se construye un edificio, etcétera. O sea, en términos económicos, pues eventualmente, digamos, es mucho más rentable hacer un edificio que tener un parque. Sí, sí. Pero ¿cuál también, es el costo a largo plazo? Pero imagínate también en las ciudades, ¿no? Otra forma de responder tu pregunta, en vez de sembrar flores decorativas, ¿por qué no sembramos alimentos? En vez de sembrar árboles muy lindos que dan sombra, ¿por qué no sembramos árboles frutales? Que es un proyecto en Detroit, ¿no? Hay en muchas ciudades, sí. Que tienes, o sea, entre los altos, entre las calles, tienes ahí o sea, zanahorias. Y lugares de encuentro, o sea, esto lo he visto mucho, ¿no? Es como estos espacios agrícolas comunitarios en la ciudad, donde también muchas veces hay cocinas comunitarias. Eso yo creo que puede ser un desarrollo de política pública donde podría haber un cambio estructural muy, muy interesante. Y es volver a conectar sin pensar en un pasado así idílico, bucólico, no. Yo creo que podemos estar conectados con la tecnología y con lo que tenemos hoy en día, pero no olvidar que somos humanos. Y en toda nuestra historia el alimento era algo central, y teníamos soberanía sobre las semillas y soberanía sobre la genética de la vida misma que consumimos. Ahorita no, el grano genéticamente modificado, que de hecho ahorita México lo está peleando. Así por lo menos el del trigo ya llega ahora sí que la parte más pura.
Te quería preguntar, ¿cuáles serían como los primeros pasos como consumidores que podemos hacer hacia un cambio significativo y sostenible en estos Mm, sistemas? ¿Por dónde empezamos? ¿Es en consumir en la tiendita? sí, ¿Es en no consumir animales? ¿Por dónde? sí, pues yo creo que depende mucho de lo que a uno le importe más. Lo importante es empezar con algo, eso es lo primero. Y esa respuesta, pues hace unos años creamos con un montón de activistas alrededor del mundo la guía de alimentación consciente. Está en mi website, está traducida en 22 idiomas, se puede descargar gratis y son un manifiesto de 10 puntos que justamente dan como diferentes líneas. Entonces, una, por ejemplo, es comer más plantas. No te estoy diciendo no comas carne, es comer más Más plantas. plantas. Eh, Digo, no menos carne, sino más plantas, es como un cambio de narrativa, ¿no? Eh, Otro es cocinar de manera más sabia, o sea, es realmente pasar tiempo en la cocina, entender que es un lugar de conexión y un lugar de bienestar. Eh, Otro punto es votar con tu dinero, o sea, saber que si estás comprando este producto, yo a veces intencionalmente, por un producto que muchas veces no es más rico, apoyo al joven con sus amigos en el mercadito de la Roma que venden un agua de coco muy rica, costosísima, y lo hago más por apoyarlos a ellos. Porque si ellos siguen creciendo, en 10 años pueden llegar a tener una fábrica grande que haga que puedan hacerse de manera más accesible, más Accesible. democrática, esa agüita de coco fresca de Guerrero y beneficiar a las personas que cultivan esos o que cuidan esos territorios donde hay cocoteras. Entonces lo veo ahí como una inversión. Entonces votar con el... Bueno, y así hay 10 puntos en 10 esta puntos. guía. Hay Ok. muchas cosas que se pueden hacer y lo importante Sí, es hacer algo. claro. Algo al respecto, empezar Ujú, con lo que podamos. ujú, Me gustaría también abrir un poco la conversación, Charles, acerca de todo este alimento, ¿no? Toda la relación con la comida. ¿En qué momento se jugó chueco a que hoy en día la relación con la comida que tenemos hombres y mujeres, y yo lo veo desde niños chiquitos, empieza a estar como llena de tensión, de culpa o de prohibiciones o de, ¿me entiendes? Como que antes siento que, por lo menos en las infancias, esta relación con la comida pues era más libre, era pues tienes hambre, comes, si no, no, ahorita siento que es como, estás triste, comes, estás contento, puedes comer, vas a sí. celebrar, los niños están muy acostumbrados y yo lo veo como, no sé, tiene una clase y el maestro, hay una paleta de premio, se empiezan a asociar el azúcar o el dulce o lo que sea con el premio, entonces ya veo que la comida tiene, no solo es comida, tiene una Mm. carga emocional muchísimo más grande Sí, en diferentes sí, aspectos. sí. Sí, y también hay muchas cosas también de género ahí, ¿no? Como que a ciertas niñas, no, no comas eso porque te engordas. Y de una vez genera como, ay, no, que Sí. tengo que ser algo y esto que me da placer no puede ser. Eso es un tema muy interesante y de nuevo, el estallido de la demográfica humana, ¿no? Que éramos, creo, más o menos, no me recuerdo los números exactos, pero éramos 1.000 millones de humanos hace 100 años, más o menos, y ahorita somos Sí. como que empezó a crecer 8.000 muchísimo. millones. Más que todo fue por el crecimiento del sistema alimentario. Y hoy en día vivimos en una abundancia de alimentos. El planeta produce alimentos suficiente para 20.000 millones de personas. Una gran parte de eso es para alimentar animales Esas que nos comemos, 2.5 veces de la cantidad de de que humanos necesitamos, que sí. hay. Qué locura. Y 1.000 millones de personas en el mundo comen demasiado y sufren de enfermedades por culpa de comer demasiado o tener acceso a demasiados nutrientes, que eso también está ligado a veces a la pobreza de diversidad nutricional, es decir, hay mucho de un ingrediente que es esencial a la vida, por ejemplo el azúcar, pero no hay un equilibrio de lo demás. 1.000 millones de personas y 1.000 millones de personas sufren de carencias. Entonces ahí está como que todo el paradigma, como, ¿qué está pasando, no? Sí. Entonces, ¿recuerdan la pregunta? La pregunta era, digamos que hacia, o sea, cómo tenemos, en qué momento Ah, cambió sí, la sí, relación con la comida a que tenga mucha más carga emocional. sí, sí, sí. Y sucede que nuestro sistema nervioso
evolucionó de una manera donde no teníamos que ir a trabajar ¿no? De amanecer a atardecer, donde no había un sistema económico donde el cuerpo humano y la identidad humana fuera necesariamente parte de un sistema económico. El hecho de que nosotros tengamos que dedicar nuestra vida a tratar de ganarnos un sueldo para poder vivir, dejamos de lado esta parte de la actividad diaria, Sí. del bienestar, de estar en comunidad. ¿Dónde se está en comunidad? ¿En la cocina? ¿En la casa? En la cocina. En la cocina. Ese momento ya se perdió, o sea, se ha ido perdiendo. Ya no hay tanto este lugar comunitario alrededor del fuego, que por 2 millones de años era siempre alrededor del fuego, era el lugar de encuentro, era Sí. la abuela transmitiéndole a sus hijos y sus hijas, o el abuelo, conocimiento alrededor del fuego mientras la comida está preparando, los niños están corriendo alrededor, todo el mundo hace parte del sistema alimentario, Sí. de alguna manera u otra. Entonces ya no somos parte, eso ya, la agencia que teníamos sobre la forma de alimentarnos se la dejamos a la industria, a las máquinas, y hoy en día pues ahí está esa parte que nos hace falta, ese afecto, ¿no? Con lo que te decía del cordón umbilical, es una imagen muy fuerte. Y entonces, digamos que hay varias cosas ahí de esta forma de vida que tenemos como muy económica, muy basada en un sistema de creencias económico, donde muchas veces se sufre y ese sufrimiento hay que compensarlo con algo. Y ese algo es el placer sensorial. Entonces, en los hombres muchas veces es exceso de tabaco y alcohol, que genera problemas, obviamente a largo plazo. En las mujeres en general, no digo como no, no solamente, pero es con el azúcar y con el placer del dulce. Y entonces se vuelve algo como una vía de escape, Sí. tener muchísimas sensaciones para cubrir ese vacío emocional que hay. Y ese vacío emocional no solamente viene del estilo de vida, sino también muchas veces de traumas sin procesar, que eso es lo que yo he visto trabajando con personas que tienen problemas de alimentación emocional o con el alimento, o ya sea comer muy poco, comer mucho, por culpa, por diferentes cosas, pero cuando tú preguntas y vas más allá y el por qué, y el por qué, y el por qué, muchas veces no, es que cuando chiquita mi papá me decía ta, ta, ta. No, es que tenía este novio o esta novia que me decía ta, ta, ti, ta, ta, ta. Y cuando hay unos traumas de estos sin procesar, la copa tiene fuga. Sí. Entonces toda la copa para estar bien tiene que estar llenita, ¿no? Para sentirte bien y cómodo y tranquilo, que tienes suficiente. Pero si tienes una fuga en la copa, tienes que estar echándole, 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 echándole. Para no sentir esa fuga, Para no esa sentir ese ansiedad. vacío. Sí. Entonces ahí es como el vacío, no solamente tenemos que echarle más gasolina porque ahí le funcionamos. Es que esto le funciona a la economía. Claro. Entre más consumimos demasiado, más consumimos de otras cosas. Y entonces, mientras más fuga tenemos en la copa, mientras Sí. más trauma, mientras más temas emocionales tenemos no resueltos, Sí. más le funcionamos a la Sí, economía. sí, exacto. Entonces ahí es donde está, yo creo que, ¿no? El paradigma, muchos problemas se solucionan de diversas maneras, pero a veces no estamos hablando del problema indicado. Yo creo que aquí quizás es un problema bastante importante, un nudo que hay que desatar, que es el bienestar emocional, es la sanación Empezar por el psicológica, trabajo espiritual, personal. Sí. el trabajo personal, el estar en paz y tener como ese ikigai, ¿no? Este concepto japonés de equilibrio, de decir lo que hago, lo que me da dinero también es mi pasión. Y qué lindo, porque ahí es donde nace vivir de manera artística, es decir, que la vida misma es una forma de arte. Claro. Lo que escojo, con lo que interactúo, mis relaciones, cómo amo, cómo me relaciono con mi papá, con mis hijos, ¿no? Sí, porque además el tema de la comida o el alimento, siento que literal es nuestro primer contacto con la vida. Empieza, ¿no? Con nuestra mamá, con el alimento. Entonces, automáticamente está involucrado la boca, la sensación, el olor, el gusto, la temperatura, todo eso desde que tenemos horas de nacidos.
Y muchas veces nuestra relación con la vida nos acostumbramos a que puede ser a través de la boca, en el sentido todo lo que comes, cómo celebras, cómo procesas emociones, cómo tapas el vacío, cómo vives tus momentos de gozo, ¿no? Y tiene mucho que ver. Y de hecho leía un artículo acerca de que había muchas cosas o muchas adicciones que se generaban por la boca porque era este primer contacto con la vida, ¿no? El alcohol, el tabaco, la comida, ¿no? Todas esas cosas que estamos como consumiendo, y en algunos casos obviamente refería a temas sexuales, ¿no? Principalmente obviamente por el tema de los besos, las caricias, etcétera. Entonces se me hace muy interesante que ese es nuestro primer contacto con la vida en este plano, y eventualmente ese patrón se sigue repitiendo, y lo que no resolvamos, no acomodemos, no sanemos, no abordemos, etcétera, a lo largo de nuestra infancia hasta que somos adultos, pues va a haber una gran sintomatización a través de la boca. Sí, sí. ¿Y qué es lo fácil? Pues lo que sabe rico, lo que Sí. tienes accesible a precios bajos en la tiendita de la esquina, No, etcétera, y etcétera, pues la estamos comida. manipulados, nuestro subconsciente es manipulado muchísimo. Y me hiciste pensar como en estas teorías freudianas, ¿no? Que hoy en día, entendiendo el diseño de ciertos alimentos y ciertas cosas que consumimos que llenan ese vacío, el cigarrillo y el popote, Sí, ambos tienen, es como un pezoncito. sí, Y sí. es como aspirar, es como La forma de mamar. exacto, Sí, exacto. Y ahí viene como sí, algo muy primal. sí. Y esos son los sistemas subconscientes o inconscientes que han sido hackeados de alguna manera para hacernos consumir cosas y mantenernos adictos a ciertas cosas que justamente pues está bien que para la economía que sigamos adictos. Y pues yo creo que la adicción no es el problema. No, El problema es cuál es la intención, si tienes alguna, o sí. si te haces la pregunta por qué estás consumiendo tal cosa. Claro, la raíz de la adicción, Y la ¿no? conciencia pues viene de eso, ¿no? Claro, claro, claro. También te quería preguntar, publicaste más de una docena de artículos sobre percepción cruzada y estética multisensorial en tu Chef in Residence de la Universidad de Oxford. ¿Cómo te influyó esta investigación de Oxford para diseñar experiencias que trascienden lo culinario? Mm, sí, lo que más me inspiró de trabajar en esta parte científica fue darme cuenta de cuánto la mesa, como la tenemos diseñada hoy en día, no está optimizada para el placer y para la conexión. Plato individual, copa, un poquito a la derecha, cubierto, tenedor, cuchillo, cuchara. Cuando no hay nada más placentero desde el punto de vista científico que comer con los dedos y que comer de un plato compartido. Para todas estas conexiones y todo este vacío, ¿no? Estamos todos individualizados. Entonces, gran parte de lo que me inspiró es hay que cambiar completamente el protocolo, el ritual de cómo comemos, al menos en Occidente. Por ejemplo, es muy mala educación en Occidente hacer ruido cuando comes, ¿no? O sea, sorber, no, muy mal. En Japón, en China, es buena educación y lo tienes que hacer. ¿Qué dice la ciencia? Cuando hay vibración, hay un nervio que tenemos en la cara que se llama el nervio trigeminal, que envía mucha información al cerebro y lo integra como parte de nuestra experiencia de sabor. El sabor umami, que es el sabor, llaman el quinto sabor, es basado en glutamato monosódico, es una molécula muy parecida a la sal, que indica la presencia de proteína en los alimentos. La percepción de umami aumenta cuando hay vibración. Eso fue una investigación del 2015. ¿Qué pasa cuando uno sorbe? Uno vibra y la próxima vez que cualquier persona que esté oyendo pruebe una sopa, háganlo solitos para de repente no molestar a nadie, pero prueben la sopa haciendo y van a ver que les sabe mucho más umami, mucho más salado que si no. Mira. Entonces ahí la ciencia pues me dice, pues voy a invitar en la parte más artística. Primero que todo, tú vienes a uno de mis eventos culinarios, que estoy haciendo varios ahorita en Ciudad de México, no hay cubiertos, comemos de platos compartidos, a veces hasta personas que no se conocen. Sí. Obviamente hay un lavado de manos súper lindo también, ritual, que también genera una comodidad, también nos está inspirado en ciencia, entonces el oshibori japonés es increíble para eso.
y luego invito a hacer cosas raras. Pero Ujú. cuando realmente te conectas con tu placer y los sentidos, te Sí, das cuenta que la otra opción pues no es la más placentera. claro. Y ahí te va a preguntar, como artista estás usando la comida como un medio de expresión, Ujú. ¿no? ¿Qué mensaje esperas transmitir cuando eliges el plato o en este caso la mesa como tu lienzo? ¿Qué tiene o qué seleccionas en la mesa para Mm. expresarte artísticamente? Pues empecé sirviendo comida sobre lienzos Ajá, y haciendo como pinturas con comida, que todavía hago, ahora a veces las hago sobre espejos. sí, Pero la idea es decir, sin alimento no hay vida sí. y no existen museos de comida. Pero sí existen ¿no? templos de música y templos de artes visuales. Pero sin el arte visual podríamos llegar a sobrevivir, Ujú, pero no sin la comida. ¿Y por qué? ujú. Si esto es tan esencial y tan fundamental, ¿por qué no es considerado y respetado desde un punto de vista académico, desde un punto de vista filosófico, social, político, valores? ¿No? Hasta en ciertas religiones el sacramento es un alimento que no tiene sabor, cero placer, solamente como, ¿no? Es como ¿no? Bueno, pues estos principios muy lindos también que muchas religiones tienen alrededor del pan, ¿no? Sí, Pero, ¿por qué no una mesa celebrando la belleza de la naturaleza claro. y la abundancia? ¿Por qué no Ujú, puede ser una obra de arte? Entonces yo siempre, el mismo alimento es un medio de expresión porque es la única experiencia humana que involucra los cinco sentidos, ujú. la única. La única. Y el sexo, Ujú, que las dos cosas son las cosas más importantes para supervivencia y reproducción, ¿no? ujú, Para que claro. la especie humana continúe, que eso, Ujú, cualquier especie y cualquier forma de vida lo que quiere es poder seguir claro. viviendo. Que es lo más conectado a nuestra parte primaria. Y el alimento, pues hoy en día, ya sea a nivel individual, a nivel Sí, cultural o a nivel geopolítico, por decirlo, ¿no? A sí. nivel histórico, tenemos que cambiar esos sistemas alimentarios y el alimento tiene que elevarse. Mira, eso está increíble. Estuviste en The Final Table, ¿no? Mm. Y Final Table llevó tu trabajo a una audiencia global. ¿Qué impacto tuvo esta experiencia en tu misión personal y cómo cambió tu enfoque en el trabajo? Sí, fue increíble esa experiencia. Y lo más lindo fue ver cuánto resonaban tantas personas alrededor del mundo con este mensaje de que la comida podía llegar a ser arte, de que la comida era importante, más allá Ujú, de que sepa el rico y que esté sí, bonito, que eso cualquier cocinero bien entrenado puede sí. cocinar bien, pero que haya un mensaje social, político, ecológico, digamos, en el alimento es algo que todo el mundo puede hacer, Ujú, porque si escoges el ingrediente, si lo presentas de una cierta manera, puedes llegar a expresarte y es un arte muy democrático en ese claro, sentido. Ahora hay que tener la técnica sí. base, pero al fin y al cabo la intención cuenta igual. Y hubo tantísimas cosas que editaron que yo pues dije y que mi compañero Rodrigo dijo en Final Table que sacaron Ajá. porque cuando hicimos el plato de feijoada ahumada para el Brasil, por ejemplo, era para mencionar que se estaba quemando la Amazonía. Sí. Eso lo editaron, ¿no? Lo Mira, sacaron. claro. Muchas cosas sacaron, pero Ujú, sí nos fuimos con toda, con sí. como intención activista desde la comida y desde la cocina. Qué interesante, qué interesante. Oye, Charles, y para cerrar, me gustaría hacerte esta pregunta. Si pudieras resumir en una de tus lecciones principales, ¿qué crees que el alimento o la comida te ha enseñado sobre el mundo y sobre ti mismo? Hmm, hmm. Pues sí, la comida me ha enseñado que no hay fuerza más pura, más bella, es más generosa que el alimento. Ujú, La naturaleza es tan generosa, es tan fácil crecer alimentos. De una sandía, 300 semillas, cada una de esas ujú, semillas se puede convertir en dos, tres sandías más. ujú, La comida es exponencial y no hay nada más, no hay idioma más abundante que el idioma del alimento. ujú, El petróleo es un recurso finito. ujú, Los metales preciosos son recursos finitos. El tiempo es un recurso finito. Pero la comida, con tal de que el sol brille y que haya agua líquida y de que hayan suelos ricos en nutrientes, siempre va a haber alimento y siempre va a ser exponencial. Ahora,
lo que nos hace falta es que más humanos estemos involucrados, porque hoy en día es más la máquina que está creando nuestro alimento. Y ahí está. Yo personalmente comprometidísimo a terminar mi vida sembrando comida. En las últimas décadas de mi vida tengo que estar ahí. Eso es como que estoy Sí, trabajando para eso, ¿no? claro. Y es pues mi camino, pero pues digamos que hay mucho honor en el campo y en la agricultura. Y creo que a nivel de sociedad y de estatus, el que crece el alimento debería ser uno de los estatus más importantes de la sociedad y de la civilización, y no lo es hoy en día. Eso diciendo que los maestros, Sí, ¿no? sí, Tienen de los trabajos más importantes y más bellos del mundo y sí. siento que no están bien pagados, ¿no? Exacto. Genial, pues muchísimas gracias, Charles. Estuvo fascinante esta conversación sobre el alimento, lo que podamos hacer. Gracias por compartirte, por compartir tu experiencia. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estoy en Instagram y bueno, en todas redes como Charles X Michel. Tengo un YouTube donde no he posteado desde hace años. Tengo un Patreon donde, bueno, ya como que lo cerré un poquito, pero sí hago mentorías uno a uno. Y también tengo horas y horas de clases de cocina grabadas. Y aquí en México hago parte de este proyecto muy lindo que se llama Tonal, donde también estoy como manejando un laboratorio culinario muy chévere, donde van a haber comida, también una tiendita. Ahí estoy en eso. Y bueno, estoy escribiendo un libro que espero que en unos 2 o 3 Genial. años salga. Buenísimo, tu nuevo bebé. Sí, Que viene en camino. sí, Genial, Charles. Para cerrar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. Lo ideal es que contestes una sí. respuesta corta. Para ti, ¿qué es crear? Vivir. ¿Qué emociones ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Un estado de paz y ataraxia, como la ausencia de preocupación. O sea, ¿Qué alimenta tu alma? pues sí, el arte, la belleza, el placer, y todo eso lo encuentro en la naturaleza. ¿Uno de tus autores favoritos? Aldous Huxley. ¿Uno de los mejores libros que has leído? The Dawn of Everything, de Graeber and Wengrow. Explica el origen del paradigma político-económico de nuestros tiempos. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Ir hacia la esencia de las cosas, la esencia que se esconde en todas las cosas. El problema más urgente para la humanidad. Resolver la avaricia. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Mm. Yo creo que tolerar la creencia de otros. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Vivir con una maleta, viajando sin tener hogar fijo durante 8 años. Qué lindo. Y la última, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? Em, ¿Cómo defiendo mi derecho a crear? Qué buena pregunta. No teniendo miedo de hacer cosas que no sé hacer. O sea, dándome la autorización, el permiso de hacer cosas atrevidas, para las cuales no estoy calificado. Es como que, dale, si tienes Dale, ganas de hacerlo, adelante. date. Exacto. Genial, Charles. Muchísimas gracias. Gracias por compartirte. Gracias por escucharnos el día de hoy. Déjanos en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta para Charles. Déjanos en los comentarios qué te pareció el episodio y te invitamos a que te suscribas y nos sigas en redes sociales. Estamos como Crear Transforma y también estamos como Marion Cortina. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas querido. gracias a todos. Gracias, Marín.